Me gustaría saber cuáles son las metas que no cumplimos, porque todo lo que nos propusimos, muchas de ellas no han sido logradas por un entorno que hemos mencionado. Y bueno, el trabajo que hemos realizado, tengo un informe de trabajo hecho en 180 días, dentro de los límites que en este momento tenemos. Creo que hemos avanzado, hemos desregulado infinidad de situaciones, hemos abierto mercados, hemos generado proyectos que estaban esperando que salga la ley base. En las últimas 48 horas se ha recibido más de 300 mensajes de apoyo de casi todas las organizaciones de los productores, etcétera, que no entienden qué es lo que pasó. Bueno, no es mi decisión, habrá que preguntarle a que tomaron la decisión por qué lo hicieron. Harris's ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, so I think she's not qualified to be President. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, so I think she's not qualified to be President. So let's start there. No, Macri es muy importante. ¿Cómo no va a ser importante? Decime a quién fue la primera persona que saludé cuando terminé. A Macri. Ok. Y cuando hice el saludo final saludando a todos, ¿a quién saludé primero? A Macri. A Macri. No solo eso, sino que cuando además lo saludé, ¿sabes lo que le dije? Muchas gracias, Presi. Muchas gracias por venir. Porque yo sabía que estaba en Europa e hizo el esfuerzo para venir. Con lo cual, o sea, yo lo primero que hice fue darle las gracias. O sea, rompí el protocolo para ir a saludarlo a él. O sea, Macri es parte de la solución. Claro que Macri es parte de la solución. Obvio. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. La semana está cerrando con el dólar blue en 1.500 pesos y el riesgo país arriba de los 1.500 puntos. La verdad que ese valor del dólar blue o los dólares financieros bien arriba de los 1.400 pesos no es un valor para asustarse si uno ve los valores que ha habido el año pasado en el mercado del dólar blue o de los dólares financieros, que ajustados por inflación, por ejemplo, el dólar de octubre del año pasado, 1.200 pesos, si uno lo ajusta por inflación o tipo de cambio real multilateral, da hoy 2.900 pesos. Estamos muy lejos de ese dólar de crisis de podía pasar cualquier cosa. Pero sí hay un fenómeno que debe llamar la atención seriamente del gobierno, que es que cada vez que habla Caputo del dólar, sube el dólar, sube la brecha cambiaria con el dólar oficial y sube el riesgo país. Es decir, y así estamos por lo menos hace 3 o 4 semanas. Es decir, el ministro de Economía, que está permanentemente hablando del dólar, diciendo no vamos a devaluar, vamos a seguir con el dólar oficial con mini devaluaciones, 2% mensual. Ese dólar hoy está en 920 pesos, el dólar oficial mayorista. Y cada vez que habla de eso y no fija cuál es el camino hacia adelante del régimen cambiario que va a tener en la Argentina, si va a haber competencia de monedas a lo Perú o Uruguay, o si va a ir a la dolarización endógena como quiere Milei, o si va a haber un tipo de cambio fijo o va a haber un tipo de cambio flotante, y sobre todo, cómo va a ser la Argentina para generar sus propios dólares en la segunda parte del año, para de esa manera, el año que viene, poder conseguir financiamiento, refinanciar los enormes vencimientos de deuda en dólares que tiene a partir del año que viene y no caer nuevamente en default. Más o menos así está planteado el escenario. Ahora, en todo eso, mejor que Caputo, hasta que no tenga definido cuál es el plan de balizar el camino para, por ejemplo, salir del cepo, condición necesaria para que se pueda abrir lo que se llama la cuenta capital, es decir, que la Argentina, además de generar sus dólares por el comercio exterior o por la cuenta de servicios, pueda recibir inversiones financieras y directas. Pero para eso, obviamente, hay que levantar el cepo, porque si no, nadie va a venir a traer los dólares si efectivamente después no los puede sacar. Y hasta ahora, tanto Milei como Caputo dicen vamos a seguir así y vamos a levantar el cepo cuando la inflación converja a cero. Fue la última condición que puso el presidente esta semana. Y todos ven los números de inflación mensuales. Hoy el INDEC dio 4,6% en junio y dicen, bueno,
muy difícil que en estas condiciones la inflación converja a cero y está todo prendido con alfileres porque si en algún momento el dólar oficial, que está en 920 pesos, lo llegan a retocar hacia arriba, es decir, llega a haber una devaluación, aunque sea del 10 o 20%, bueno, nuevamente tenemos un salto inflacionario. Y nadie cree que se pueda salir del cepo en algún momento de acá a fin de año con un dólar de 1.000 pesos en estas condiciones. O un dólar de 1.100 pesos. Y aunque si fuera ese dólar, bueno, requiere, a valores de hoy, una modificación del tipo de cambio que reimpulsaría la inflación. Entonces la Argentina está entrampada en todo esto. Pero quiero que vean cuál ha sido la secuencia. Y por eso todos dicen, mejor que no hable Caputo. Y que no hable Milei tampoco, porque el presidente empieza, al estilo conspirativo del anterior gobierno, a ver fantasmas. Es decir, cuando el mercado la veía y bajaba el riesgo país y se estabilizaba el dólar, eran todos unos campeones. Cuando la tendencia cambia, empieza a haber golpistas en el mercado financiero o conspiradores en las empresas energéticas o en las prepagas. Y es raro porque es un gobierno que necesita generar confianza en los mercados. Si no fuese un gobierno pro mercado, está todo bien. Pero Milei dice que es el que lucha contra el intervencionismo, contra el socialismo en el mundo. Y se presenta como forma de atraer inversiones, como que la Argentina va a tener la seguridad jurídica que no tiene Estados Unidos, por ejemplo, o Europa. Y es raro que en Estados Unidos o Europa estén apuntándole a un banco por golpista o a empresas de medicina prepaga o empresas alimenticias si no te cierran los números. Fíjense la secuencia de lo que ocurrió para que cerremos la semana, insisto. La Argentina necesita, para que el plan Milei-Caputo funcione, el propio Milei lo dijo, derrumbar el riesgo país por debajo de los 1.000 puntos, 800 puntos. La Argentina no solamente en este momento no está bajando el riesgo país, sino que el riesgo país se ha instalado nuevamente arriba de los 1.500 puntos. En algún momento había bajado los 1.200 puntos. A ver, pongamos grande porque si no, no se ve lo que ha pasado de la secuencia, ¿no? Todo esto comenzó con que el Banco Central no acumuló dólares en junio, que era un mes en el cual todavía estaba presente la liquidación de la cosecha gruesa de soja y es un mes de temporada alta en el cual el Banco Central debía haber acumulado una gran cantidad de dólares. Pero una demora en la venta por parte de los productores de soja, las cerealeras dicen que no tienen demasiado producto para exportar, ingresaron pocos dólares, se fueron regularizando flujos de pago de importaciones, el Banco Central no acumuló un solo dólar en junio. El FMI simultáneamente advierte por atraso cambiario, dice, ojo que la moneda se está apreciando muy rápidamente, es decir, que la Argentina está teniendo inflación en dólares, está siendo cara en dólares, pierde competitividad, no tiene capacidad de generar sus propios dólares. Y le dice al gobierno, le recuerda, que debe cambiar el régimen cambiario que tiene actualmente, que es que el 80% de las exportaciones se venden en el mercado oficial y 20% van al contado con liquidación, al mercado financiero, para intervenir, para que ese dólar no se vaya por arriba de los 1.400, 1.500 pesos. En la primera parte del año fueron más de 10.000 millones de dólares que no acumuló el Banco Central y que en una forma intervencionista el gobierno desvía al mercado financiero para que ese dólar financiero no se vaya muy arriba de los 1.400 pesos. El otro de los puntos, después de advertir eso el FMI, Milei acusa al funcionario clave del FMI, el que maneja todo el staff del FMI en el departamento occidental, un señor que se llama Rodrigo Valdés, un economista súper ortodoxo, que además es muy respetado en Washington y en los organismos internacionales, de ser un comunista, un infiltrado del comunismo en el FMI, porque dice, participó del Foro de San Pablo, fue ministro de Economía de Michelle Bachelet. Chile tiene otros parámetros, la coalición de centroizquierda en Chile, pero con un ministro de Economía súper ortodoxo. Chile tenía 1% de inflación. Es una estabilidad absoluta. Banco Central independiente. Ministro de Economía con fondo anticíclico. Acumulando reserva cuando las cosas iban bien para poder usar los dólares cuando las cosas iban mal. Bueno, Milei acusa a ese funcionario de ser un infiltrado del comunismo en el FMI. Caputo dice que negocia esto ayer, fondos frescos con el FMI, que ya se iniciaron las negociaciones. Y ayer mismo el FMI dice que todavía no está formalmente pedido el inicio de negociaciones por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, lo dice Julie Kozak, la representante, la vocera del FMI,
a nivel internacional y respalda, dice que Rodrigo Valdés es un hombre que tiene plena confianza de Kristalina Georgieva y del directorio del FMI. El que comanda el staff para el Departamento Occidental y el que debe negociar con la Argentina tiene, y que Milei trata de desplazar, tiene plena confianza. En medio de todo esto, Milei acusa tal vez hoy al banco líder a nivel nacional de golpista, porque ejerció lo que se llama los puts sobre la deuda del Tesoro, es decir, vendió 2 billones de pesos de deuda pública la semana pasada y el Banco Central tuvo que ponerle los pesos a ese banco. El ministro de Economía sale a decir que bueno, que en realidad no es un banco golpista, que al contrario hicieron una operación que era perfectamente legal y que le hicieron creyendo en el programa, como tenían bonos ajustados por inflación, se anticiparon a venderlos porque saben que la inflación se va a derrumbar. Es decir, Caputo hace toda una explicación diciendo que fue una decisión racional de un banco en el sistema financiero y que no les preocupa. Milei anoche vuelve a decir que ese banco es golpista, el Banco Macro se refiere, que detrás de ese banco está el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y hace toda una teoría conspirativa detrás de ese banco. Hoy sale el presidente de ADEBA, de la Asociación de Bancos, Javier Bolsico, fíjense lo que dice, lo sale a cruzar muy fuerte al presidente. Es decir, la principal asociación de bancos sale a decir: el presidente Milei consideró golpista a un banco por venderle títulos al Banco Central, ejerciendo un contrato de put, un contrato de venta, una opción de venta de esos títulos públicos al Banco Central. Esta afirmación es injusta e incorrecta. Además, genera dudas sobre la libertad de comercio. No se debe banalizar el término golpismo, considerando la historia de nuestro país. Esto dice el presidente de la Asociación de Bancos de Buenos Aires, donde están aglutinados los principales bancos del país. Por si fuera poco, sale Alfonso Pratgay, el primer ministro de Economía de Mauricio Macri, y se monta también en esto que parece una contradicción. En 2 meses pasamos de que el que fuga dólares es un héroe porque escapó a las garras del Estado, es lo que dijo Milei en el foro de Yao Yao, a es un golpista, lo dijo Milei en la Bolsa de Comercio, quien ejerce su derecho para escapar de las garras del Estado. Es decir, un banco que vende título de la deuda pública del Tesoro Nacional, es decir, del gobierno argentino, y se quiere hacer de pesitos para, bueno, rearmar sus posiciones o pagarle esos pesos al depositante. Pues esos bonos lo que hacen es respaldar los depósitos del depositante en plazo fijo. Notable pérdida de entusiasmo en la propiedad privada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que acá hay un problema, que efectivamente el Banco Central no está pudiendo acumular dólares y que están reclamándole desde el mercado. Empezaron 2 o 3 bancos de inversión muy importantes del exterior a remarcar esto, después siguió el FMI, después siguieron los economistas del establishment financiero o económico, Melconian, Broda, Carlos Rodríguez, López Murphy, a advertir que el gobierno está usando el ancla, el dólar oficial, para tratar de frenar la inflación. Y que eso siempre ha terminado mal en la Argentina, que termina, si no se ordena, en una devaluación. El que más fuerte salió a cruzar con esto también fue otro economista del establishment, como Domingo Cavallo, que Milei en algún momento lo consideraba el ministro de Economía más importante de la historia argentina y que ahora está peleado por las cuidadosas observaciones que en este punto le viene haciendo Cavallo al equipo económico y al propio Milei. En medio de todo eso, obviamente, ahí hay un problema. Es decir, la Argentina tiene que demostrar hacia adelante cómo genera dólares. Milei dice, bueno, bánquenme, porque no vamos a generar dólares devaluando, como ha hecho siempre en la historia argentina, porque eso no lleva a ninguna parte. Todos coinciden en eso. Pero, ¿cómo vas a generar competitividad? ¿Bajando impuestos? Bueno, ¿este año se pueden bajar impuestos? No, porque hay que cerrar. ¿Generando una revolución de productividad? ¿Está ocurriendo este año? No, tampoco. ¿Generando una revolución en la infraestructura para mejorar la logística y bajar los costos sistémicos? ¿Se está generando este año? No, tampoco. Entonces, ahí hay un problema en el plan económico. Los mercados están observando eso y obviamente cuando los mercados huelen sangre, sacan sus posiciones, es decir, le retiran parte de la confianza que habían puesto en el programa argentino. Pero yo creo que lo más preocupante de todos es la reacción del gobierno. No eso, que es un problema técnico en todo caso y que lleva a recalcular el programa económico y a marcar y balizar cuál va a ser. Pero la reacción del gobierno es,
seguimos como estamos y cada vez que el gobierno ratifica el rumbo, la respuesta de los mercados es negativa. Y sobre todo, la reacción donde empezás a ver teorías conspirativas de un lado para el otro. En el propio mercado, que Milei dice, él respeta más que nada la organización económica de que los agentes privados puedan libremente, siguiendo sus intereses particulares, aportar un resultado que genera un bien común superior. En esto está enfrascado el ministro de Economía, en esto está enfrascado el presidente de la Nación y nadie sabe cómo sigue la película y eso es lo que se demuestra en la ampliación de la brecha. Insisto, el dólar a 1.500 pesos no es un dólar que uno puede decir un dólar elevado. Hemos tenido dólares promedio en la administración anterior arriba de los 2.000 pesos y dólares de crisis casi cerca de los 3.000 pesos a valores de hoy. Pero que el dólar suba en apenas un mes y medio, 35-40%, cuando estás remunerando 2,5% un depósito en pesos, bueno, genera ruido, porque obviamente se pierde poder adquisitivo en dólares, porque obviamente los ahorros que tratan de proteger los argentinos se dolarizan. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Ya están en nuestros estudios Marcelo Elizondo, gracias por venir, experto en comercio internacional, y Cristian Buteler, que es analista financiero. Empiezo, digamos, por Buteler. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo en el mercado? Bueno, vos marcaste 3 puntos importantes, el tema de los put, el tema del dólar, y empezando por el tema de los put, yo diría que más que pensar que el gobierno es golpista, ¿sí? O mejor dicho, que el Banco Macro es golpista por hacer eso, hubiese sido mucho peor, ¿sí? Si pone 2 billones de pesos al mercado para intentar vender los bonos, ¿no? O sea, si hubiese ido con esos bonos, en vez de ejercer el put, los pone en el mercado. Derrumba las cotizaciones. Exactamente, derrumba las cotizaciones y tenés otro tipo de problemas, ¿no? Por contagio se te irían y por arbitraje se te irían cayendo otros bonos, lo que traería un problema aún más grande para el gobierno. Después, con el dólar, vos decís que 1.500 pesos no es un dólar de preocupación. Sí. Es verdad, no es un dólar de preocupación, pero si yo veo que en 2 meses la brecha subió 30 puntos porcentuales, y yo ahí sí ya me estoy preocupando. Es decir, ¿sí? de 20, 30% que había de 15% brecha, que teníamos de brecha, ya estamos en 60% de brecha. O sea, realmente eso sí preocupa. Y con todo el gobierno saliendo a explicar y a decir que no hay motivos por los cuales el dólar tenga que subir. La verdad que el mercado está viendo motivos. El rebote del dólar no empezó en cualquier momento. Hay un momento exacto donde uno ve que empieza, que es con la última baja de tasas del Banco Central, donde parece que el mercado ahí dijo, bueno, hasta acá llegué. La verdad que el dólar no se había movido, había caído fuertemente en términos reales. es decir, los que estaban en pesos estaban perdiendo frente a la inflación, pero como el dólar estaba quieto en 1.000 pesos, estaban ganando en dólares, tasa de interés en dólares. Exactamente. Y en ese momento, cuando bajó tanto la tasa, ahí el mercado dijo, bueno, la verdad que riesgo-beneficio no me lo está pagando, ¿sí? Y empiezo a dolarizarme. Si vos te mirás hoy, el dólar que está moviendo el mercado, que empezó la suba y que sostiene la suba, es el dólar blue. Y cuando es el dólar blue, uno puede pensar que es el chiquitaje, la gente común, y no es esa la que está comprando dólares, ¿sí? Esa gente todavía sigue vendiendo dólares porque no tiene poder adquisitivo para tener un extra en el cual dolarizar, sino que está vendiendo los dólares que compró en otro momento para poder llegar a fin de mes. Sino que son agentes un poquito más grandes, ¿sí? Que dicen, a este tipo de cambio realmente a mí me conviene irme. Y después las declaraciones realmente del gobierno, yo creo que poco ayudan porque están lejos de traer la tranquilidad. El mercado paga mucho por la tranquilidad y realmente cuando vos escuchás al presidente, escuchás al ministro de Economía, a veces con discursos que no van en la misma línea, que hace 7 meses antes de llegar al gobierno teníamos en el celular 3 fondos para poder dolarizar la economía inmediatamente. Hoy, 7 meses después de mandato, te dicen... Estás viendo si el FMI te logra prestar fondo fresco. Bueno, el FMI no te va a prestar fondo fresco para intervenir al dólar, porque el FMI no hace eso. El FMI no presta dinero para que vos puedas intervenir en el mercado y mantener el tipo de cambio, ¿sí? Es más, el FMI le pidió la cabeza de Caputo cuando Caputo era presidente del Banco Central precisamente por hacer eso. Entonces, seguir insistiendo, igual hay algo para marcar, no fue Caputo el que dijo eso. A Caputo en la entrevista, él dijo que iba hacia una nueva negociación con el FMI, el periodista le dijo...
con fondos frescos, y creo que ahí Caputo medio rápido. Pero Caputo puede viene diciendo ser. hace rato que él va a una negociación con el fondo donde va a conseguir fondos frescos. Yo creo que eso, o sea, él particularmente, Es decir, yo nunca dólares lo para las escuché a él. reservas. Yo creo que dólares para las reservas puede ser que se pidan, pero cuando vos querés dólares para salir y sostener el tipo de cambio, el FMI ya sabemos que eso no lo hace. Fíjense el otro elemento, y lo sumo a Marcelo Elizondo, que es lo que dijo hasta esta semana secretario de Agricultura o secretario de Bioeconomía, ¿no? Un hombre que está muy identificado con las cerealeras, es decir, que son los principales exportadores del país, y que fue desplazado esta semana por un hombre del riñón de Luis Caputo, del ministro de Economía, que tiene que tener toda la autonomía, todos los controles. Tuvo una declaración que es muy fuerte, es decir, es un funcionario irrelevante, pero la declaración que tuvo dice, miren, los productores de soja no están vendiendo por la expectativa de devaluación. Fíjense cuando decía esto Fernando Vilela. Mira, hace unos meses nosotros habíamos hecho una proyección a pedido de Economía de cuál iba a salir el ritmo de liquidaciones, y aproximadamente es lo que dijimos, un poco por debajo de ello. Así que esto es así, hay un montón de granos que están sin vender, y eso va a depender de cuál es la evaluación que tengan los productores acerca de el futuro inmediato. Eso no lo resuelve un secretario de Agricultura. Hay distintas variables que juegan en torno a la decisión de la venta. Para la cultura de los productores, sus granos son su ahorro y son la forma de sostener valor. En la ciudad, uno compraría dólares, en otros lados comprarían chapas si estás en un taller, etcétera. Son las formas que la gente en una cultura de inflación y de inestabilidad siempre genera como forma de reserva. Bueno, lo que dice es lo obvio, digamos, es la brecha, es la expectativa de evaluación, es la brecha cambiaria. Igual, que antes fíjate era, que no liquidaron tan mal los exportadores. Me parece que el campo liquidó un poco por debajo del promedio. Me parece que hubo otros sectores donde no acompañaron con las exportaciones. Sí, liquidaron un poco por debajo del año pasado. Pero el año pasado hubo la mitad de cosecha. Un poco del año anterior, no del año pasado. El año pasado tuviste sequía y ahí sí liquidaron. Pero estamos un poquito por debajo del año pasado. Ahí en Seara me aclararon, digamos que no es que los números de Seara que están mostrando eso tienen afuera el 20% que fue por el contado con liquidación. Eso lo vienen incorporando en los números de Seara, que debe tener un 10% menos. Es decir, que más o menos liquidaron como el año pasado, más o menos como el año pasado. Lo que pasa es que este año tenés una cosecha muy superior al año pasado y que no se vio reflejado en los números, que es lo que está esperando el Ministerio de Economía, ¿no? Pero bueno, ¿qué estás viendo, Marcelo, con lo que ha pasado? Ha cerrado una semana muy movida, ¿no? Algunos dicen, bueno, más preocupante que el dólar 1.500 es que el riesgo país está firme y no baja, digamos, y es fundamental. Y a medida que pasa el tiempo te acercás al año que viene, que tenés todos los vencimientos de deuda en dólares, y el plan Caputo solo funciona si derrumbás el riesgo país. Lo peor es el ruido, ¿no? Lo peor es la incertidumbre. Yo creo que lo que el mercado está esperando es un shock de certezas. Hay demasiados frentes abiertos en los que no está claro hacia dónde va. El gobierno es muy claro en anticipar el modelo al cual adhiere y el escenario de mediano y largo, pero en el corto hay muchas dudas, incluso los funcionarios que entre sí no se ponen de acuerdo. Y yo creo que eso en este momento es lo peor. Sobre todo cuando ampliaste la brecha o cuando tenés el tema de las exportaciones. El problema de las exportaciones, más allá de cuánto se liquida o comparando con años anteriores, también tenés peores precios que el año anterior, bastante peores. La soja bajó de $490 a $420. Exacto. 490 a principio de año, 420. Ahí también tenés una afección a la estrategia de acumular dólares. Yo creo que al principio del año el gobierno esperaba acumular más dólares comerciales por precio, no solamente porque también probablemente tenían intenciones de conseguir algún auxilio financiero que no consiguieron. También hubo un poquito de problema climático que se atrasó levantar la cosecha gruesa por un exceso de agua al principio. Pero hoy en día, claramente, el problema subjetivo supera el problema objetivo. Yo trabajo con los exportadores. El tema es qué va a pasar con el tipo de cambio dentro de un mes. ¿Cuál es mi tipo de cambio? ¿Cuál es mi precio? ¿Cuál es el régimen cambiario? ¿Cuál es el régimen monetario? Y a mí me parece que ahí hay un tema. No sabemos si el gobierno lo tiene claro o no, probablemente sí, pero es un tema de comunicación, claramente. Yo creo que hoy se necesita un shock de certezas y con más tranquilidad.
la generación de esta convulsión de discusión y de ruido pone nerviosos a muchos. Y yo creo que es la antítesis de lo que hay que lograr hoy. Voy a volver a ese punto, ahora te voy a preguntar, porque en un primer momento le rendía a Milei estar denunciando el comunismo en el mundo y pelearse con China, con Lula, con todo, ir a Europa y denunciar que estaban todos infiltrados por comunismo. Y ahora parece que eso empieza a tener rendimiento decreciente, digamos. Que todos dicen, bueno, a ver, ponete de acuerdo, hacé acuerdos comerciales, empezá a trabajar las relaciones bilaterales, empezá a trabajar formalmente con el Fondo Monetario, en vez de... ¿qué está pasando ahí, digamos? Si Milei no tiene que cambiar el chip, así como logró el paquete fiscal y la ley bases, en un acuerdo político, sino tiene que empezar a mostrar cierta certidumbre hacia adelante, que no es solamente un denunciador serial, digamos. El tema ahí es con quién te peleas. Yo creo que el mercado vería con más normalidad que se pelee con China, con quien además se ha peleado menos que lo que parecía, porque terminó arreglando la renovación del swap y hasta abriendo algún mercado para algún producto. Pero con quienes se supone que vos ibas a generar alianzas todavía no has conseguido mayores resultados. Por ejemplo, con la Unión Europea, el acuerdo comercial, con los Estados Unidos. Tenemos un alineamiento geoestratégico muy valioso, pero que todavía no ha generado nada. Tampoco digo que sea tan fácil en 6, 7 meses conseguir cosas, pero a mí me parece que no es que ponga nervioso que Milei se pelee, sino que depende de con quién. Y ahí, bueno, es más entendible que vos tengas alguna disputa con Pedro Sánchez, porque no hay tanto en juego, pero es menos entendible que la tengas con el Fondo Monetario. Entonces me parece que también hay que discriminar. ¿Y Lula? La verdad es que lo de Lula no es lo ideal. A ver, yo te diría, discutir con Lula no sería tan grave. Lo que no me parece bien es no ir a la reunión del Fondo Monetario, a la reunión de cumbre del Mercosur para no verse cara a cara. O sea, y que te critique la calle Pou. Yo creo que, a ver, con Lula incluso es hasta entendible que discutan entre sí, porque tienen dos visiones distintas, probablemente hasta compiten por el liderazgo regional. Los modelos del Mercosur y de más apertura quiere Argentina y menos Brasil. Bueno, también en la calle Pou se pelea con Lula siendo país más chico Uruguay. La discusión no es tan seria, pero si vos llevás el enfrentamiento a un grado de tensión institucional, como no ir a la cumbre de presidentes, bueno, ahí me parece que se está forzando demasiado la situación. Después hay un tema de fondo que es la relación bilateral con Brasil y el Mercosur. El Mercosur no funciona, es cada vez menos significativo para nosotros comercialmente. Le exportábamos el 25%, ahora le exportamos el 15%. También hay un contexto que no ayuda y que genera menos desaliento para la disputa. Ahora la seguimos. Hoy el INDEC dio a conocer finalmente la inflación de junio, dio 4,6%, a ver si podemos verlo ahí. En el acumulado del año hay casi 80% de inflación, 79,8%, y la inflación últimos 12 meses acumula 271,5%. Una vez ahí los rubros, lo significativo es que alimentos estuvo por debajo del 4,6%, dio 3%. Vamos rapidito ahí mostrando las variaciones mensuales. La placa siguiente, por favor. Ahí se ve efectivamente, hay una pequeña suba respecto a mayo, que había dado 4,2%, ahora dio 4,6%. Esto tiene que ver con que en mayo se habían congelado aumentos de servicios públicos que volvieron a aplicarse en junio, pero de manera acotada en junio. Por ejemplo, se hizo muy acotada la suba de combustibles, que dio por debajo del promedio, cuando si se aumentaba el impuesto a los combustibles tenía que aumentar 18% y aumentaron 4 o 5% los combustibles, nada más. Es decir, el gobierno va manejando ahí, digitando para que ir acomodando mínimamente el índice. En julio vuelve a suspender los aumentos de tarifarios, que después van a tener que volver en agosto. Entonces, el gobierno está ahí con una inflación que, fíjense, ha bajado a un nivel de entre el 4 y el 5%, pero está por ahí. Lo que sí ha quebrado la tendencia, hasta abril veníamos con una tendencia creciente últimos 12 meses y eso viene lentamente para abajo. La placa siguiente, si uno ve lo que resaltó hoy el ministro de Economía, dijo la inflación núcleo, si le sacamos los precios regulados y le sacamos el tema de tarifas de servicios públicos, los precios estacionales también, fruta, verdura y demás, dio 3,7%. Dice, pero bueno, la inflación, todos los ministros de Economía los últimos 40, 50 años, el índice de precio del consumidor es 1, entonces había uno que hablaba del índice descarnado, le sacaba la carne porque daba la carne. Entonces, pero bueno,
Esa es la composición. Lo que uno ve también, vamos con la placa siguiente, rápidamente vamos repasando, es que sí, efectivamente dio muy bien el dato de la canasta básica de alimentos, que solo subió 1,6%, la que marca la línea de la indigencia, que había volado con la devaluación en diciembre, en enero, esos precios habían subido más del 30% en un mes y ahora dieron 1,6%. Y la canasta de la pobreza, por primera vez, la canasta básica total, también subió solo 2,6%, como ven ahí. Igualmente, vamos rápido, por favor, si uno mira el valor de las canastas, fíjense, para familia tipo, la que está en el medio, la canasta de la pobreza está en 873.000 pesos mensuales, cuando estás con un salario promedio en blanco por debajo de ese nivel. Es decir, el trabajador en blanco promedio de la Argentina, si es el único sostén de ingreso, es pobre. Si estás con niveles salariales muy, pero muy bajos. Si son los dos también, ¿eh? ¿Cómo? Si son los dos también. Si son los dos. Si en el matrimonio los dos trabajan con el salario mínimo, trabajan los dos. Sí, con el salario mínimo sí, pero yo decía el salario promedio. Sí, está bien, pero el salario, si son con salario mínimo, trabajan los dos y siguen siendo pobres. Trabajadores registrados, en blanco, todo, pobres, porque los ingresos no llegan. ¿Es un dato positivo o es un dato que ya estaba descontado por lo que hablábamos del mercado y todos dicen, bueno, sí, pero vos seguís con el 2% de devaluación mensual y bueno, y es lógico que los alimentos te den por debajo, porque estás usando un ancla cambiaria, lo que han usado muchos gobiernos. El día que tengas que ajustar ese número del dólar y vas a ver que los alimentos vuelven a pegar un salto. ¿Cómo interpretan ustedes el dato que dio hoy el INDEC? Yo la verdad no puedo decir que 4,6% mensual es un dato positivo para nada. Aceleró con respecto al mes anterior. ¿Es mejor que lo esperado? Sí. Es mejor que lo esperado porque se esperaba una inflación del 5% o más. Pero no podemos decir que 4,6% es un buen dato. Milei dice, bueno, las consultoras, Econochanta, decían, yo no he visto ninguna consultora que dijese 6%. Sí había alguna que decía 5,5, 5,6%. Sí, bueno, está bien. A ver, si nos vamos a poner ese punto, sí. El gobierno hace rato que viene diciendo que el dólar va a seguir bajando y está subiendo. O sea, si nos vamos a poner a ver qué dijo cada uno para ver dónde acertaron y dónde se equivocaron, me parece que en este momento el gobierno tampoco tiene muchos aciertos, ¿no?, en sus predicciones. Yo creo que 4,6% es un mal dato, mejor de lo esperado, insisto. Vos tenés todavía hoy en día el cepo, que eso te contiene bastante. Hoy, a ver, llevamos 7 meses y vos todavía tenés cepo sobre los dólares financieros. El MEP y el contado con liquidación todavía tiene cepo. Hay un doble cepo, ¿no? No es solamente el dólar oficial que va a 920, 930 pesos, sino un cepo sobre los dólares esos que son de referencia, los que están 1.400 pesos. Y ese es un problema, porque cuando Macri decide salir del cepo, tenía esa referencia. Él sabía cuánto valía el dólar realmente en el mercado por los dólares financieros. Y hoy Caputo eso no lo sabe. Caputo no sabe a cuánto se puede llegar a ir el dólar y con eso el salto en la inflación. Entonces, toda esta inflación que ha desacelerado bastante, que igualmente nos está poniendo en un índice similar al que tenía en promedio, al que tuvo en su momento Guzmán, ¿sí? Está ahí, ¿no? Está ahí porque vos tenés aumento que has pospuesto, vos tenés todavía muchos precios relativos por corregir y todavía el índice te está dando cerca del 5%. Marcelo. No, yo creo que no es malo el dato. Francamente, pensá que hace 7 meses estamos en 25 y que todavía estás acomodando precios relativos y que tenemos todo este ruido del que hablamos, sobre todo la cuestión cambiaria. Yo en eso respeto el trabajo que se está haciendo en materia inflacionaria. Es cierto que todavía tenés cosas sin resolver que influyen en la baja, pero me parece que pensando que empezaste con 25, estar en 4,7, incluso cuando ajustando un poco de tarifas, 4,6. Para mí no es un mal dato. Ahora, son dos cosas distintas. Una cosa es la tasa de inflación, otra cosa es cómo se te va apreciando el peso en términos reales por el crawling-peg de 2%. Son dos cosas distintas. A mí me preocupa más lo otro que la tasa de inflación. Yo creo que la tasa de inflación, si sigue así, el trabajo que se está haciendo no es malo. Y ahora quiero volver sobre el punto, ¿no? De qué están imaginando, de cómo sigue la película y qué medidas puede tomar el gobierno. La pregunta de cómo sigue la película, en los anteriores planes de estabilización que hubo en la Argentina, el plan real en Brasil, el austral, la convertibilidad, planes de estabilización que cuando se lanzaron bajaron muy rápido la inflación. En 3-4 meses ya estabas de 25, habías pasado a 4,3, incluso para abajo. Y en el momento que se lanzaron no aumentaba más nada. No aumentaban ni los combustibles, ni las tarifas, incluso se desindexaba la economía. Algunos dicen, bueno, acá se mezcló todo, se mezcló el proceso de sinceramiento
con el ancla del dólar, pero las tarifas siguen subiendo, los combustibles siguen subiendo. Entonces, ¿qué están viendo? Que el gobierno dice, bueno, nosotros vamos a pasar de largo. Este dólar llegó para quedarse. En algún momento va a haber cero de devaluación. Es decir, cero de movida del dólar oficial. Y todo va a converger a fin de año a $1 de 1.000. Creer o reventar, dicen Milei o Caputo. ¿Ustedes ven esa secuencia? ¿Qué están viendo hacia adelante? Eso es lo que está diciendo el ministro de Economía. Parece medio descabellado para algunos, pero ese es el planteo que ha venido sosteniendo. Dice, créanlo, porque a fin de año el oficial va a estar en 1.000, en algún momento vamos a levantar el cepo y va a converger todo a ese dólar oficial. Yo creo que comparando con otros planes de estabilización, el problema es que acá tenías mucho más frentes abiertos. Por ejemplo, la convertibilidad llevó el dólar a 10.000, 1 a 1, y empezó ahí. Acá lo cambiaron. Antes se hizo todo, claro, se sinceró todo, el dólar, las tarifas, los combustibles, y después se frenó todo. Acá vos tuviste que comer la emisión heredada, la inflación volando, reservas negativas, a precios relativos destruidos. Sincerar todos los precios que estaban atrasados. Y un problema fiscal tremendo porque además no tenés acceso al mercado de capitales. Entonces a mí me parece que ahí el desgaste de la opinión pública y la falta de colchón político para decir, bueno, denme 6 meses para hacer todo el trabajo sucio, ordenamos todo y después largamos el plan de estabilización, porque eso no lo podías hacer, y además porque es un gobierno muy débil políticamente, llevó al gobierno incluso a cambiar de expectativas. Vos acordate que Javier Milei decía cuando era candidato, me va a llevar 24 meses. Sí. Y ahora en 6 meses ya pretende estar mostrando resultados, porque claro, hay una demanda social y política. Entonces me parece que comparando con otros planes, acá se está queriendo resolver todo a la vez. Y lamentablemente yo creo que no se puede resolver todo a la vez. Breve. Mira, yo creo que no vamos a estar en mejores condiciones en diciembre de la que estamos hoy. Yo creo que el cepo es una gran traba en el mercado eso lo ve y lo percibe, y por eso es otro de los motivos por el cual está subiendo el dólar. Y me parece que en algún momento vas a tener que salir, si no, como bien marcabas vos, es muy difícil volver a los mercados voluntarios de crédito en un contexto de cepo. Y la salida del cepo tiene un costo. Lo que yo digo es que el costo es creciente con el tiempo. A diciembre vos vas a tener con menos reservas probablemente, porque ahora empieza una etapa en la cual vos perdés reserva, con una mayor brecha, porque el dólar yo creo que va a ser, como dice Caputo, va a seguir viajando al 2% y la inflación va a seguir por arriba de eso, entonces se te va a ir más la brecha, y en ese contexto, cuando vos salgas, vas a tener que comerte sí o sí un nuevo ajuste en el tipo de cambio. Gracias a los dos, muy amable. Vamos a la tanda. Cuando volvamos, atención, novedades del caso Loan con repercusiones políticas. Renunció el ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes y hay un procesamiento para el exministro de Salud, Ginés González García. Exacto. En una causa muy sonada. Es el vacunatorio. El famoso vacunatorio. Tanda y volvemos. Bueno, atención, hay novedades del caso Loan. Sí, en este caso en la parte política, porque hoy se conoció que presentó su renuncia y se va del cargo el ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes, Buenaventura Duarte, que como ministro de Seguridad es quien tiene a su cargo y es el jefe político de las fuerzas de seguridad de Corrientes, de la policía de Corrientes. Y en este caso, la policía de esa provincia está involucrada porque Walter Maciel, el comisario de 9 de julio, la localidad en la que vive Loan y su familia, está detenido acusado de encubrir la investigación que llevaba la justicia. Y las sospechas van más allá del comisario Maciel. De hecho, esta semana la comisaría fue allanada, se está investigando el rol de otros policías, y en ese contexto es que Duarte presenta la denuncia. Quien lo va a reemplazar es un diputado nacional de la Unión Cívica Radical, el partido de gobierno de Valdés, Eduardo Valdés, el gobernador de la provincia. Alfredo Vallejos es el encargado a partir del lunes de la seguridad. ¿Esto tiene que ver con que Valdés había dicho en algún momento, está a punto de esclarecerse el caso? Hace unas semanas Valdés tuiteó un sábado a la mañana: estamos cerca de esclarecer el caso. Esto tenía que ver con que se estaba conociendo la declaración de Laudelina, la tía de Loan, que había dicho que al chiquito lo habían atropellado y que había muerto en ese accidente. Esta semana Valdés dijo: me ganó la ansiedad, me apresuré, no tendría que haberlo hecho. De hecho, esa hipótesis del accidente no es la más firme en la causa porque poco se ha podido
corroborar respecto de eso. Esta salida se da, yo te diría, Maxi, principalmente por la sospecha que hay sobre la policía de Corrientes y en el contexto político de la provincia. Legisladores de la oposición del periodismo habían pedido en los últimos días que Buenaventura Duarte, que es el ministro saliente, y el ministro de Justicia vayan a declarar al Poder Legislativo de Corrientes, y además se da en un contexto en el que la provincia el año que viene tiene elecciones. Elecciones en las que Valdés no puede volver a postularse, ya está cumpliendo su segundo mandato y no tiene una nueva reelección, y en la que está impulsando a su hermano, que es intendente de la localidad de Ituzaingó, y viene el caso Loan a jugar también políticamente en la provincia, con ahora también la salida del ministro. Procesaron al ex ministro de Salud de Alberto Fernández, Ginés González García. Sí, en la causa del vacunatorio de VIP. Lo decíamos esta semana, era una decisión que se estaba por dar a conocer ante la llegada de la feria judicial que empieza la semana que viene. La decisión la toma la jueza federal de Comodoro Pi, María Eugenia Capuchetti, que procesó a Ginés González García por los delitos de peculado de bienes y abuso de autoridad, y le dictó un embargo de 130 millones de pesos. ¿Qué es lo que dijo la jueza? Que Ginés ordenó vacunar a personas en un momento en el que las vacunas eran escasas y solo estaban, por la regulación que había sacado el gobierno, disponibles y que podían ser utilizadas para personal de salud y para determinado personal estratégico. Y que las personas que se vacunaron, entre ellas el periodista Horacio Berbisky, el expresidente Eduardo Duhalde y su familia, empresarios y diputados nacionales, esas personas no estaban en condiciones de, por ese contexto, recibir la vacuna, y que a pesar de ello, Ginés González García ordenó que se vacune. Milei volvió a defender la postulación del juez Lijo a la Corte Suprema de Justicia. Voy a insistir con Lijo, dijo ayer el presidente en que está una cuestionado entrevista, principalmente por un sector del PRO, digamos. Bueno, los senadores que hasta el momento dijeron que no van a votar al Lijo son algunos de la Libertad Avanza y algunos del PRO. Son senadores que plantearon las objeciones que públicamente se han hecho ante el Ministerio de Justicia de la Nación cuando se abrió el periodo de impugnaciones y adhesiones, que marcan que... y la vicepresidenta. Sí, Villarruel dijo que no le gustó la postulación, no dijo que pasaría si le tocara desempatar, igual creo que por los números no llega a desempatar a Villarruel, pero también dijo que no lo votaría. Hasta el momento, las pocas voces del Senado que se han expresado dijeron que van a votar en contra. Hay que esperar el grueso de los senadores a ver qué es lo que sostienen, pero a pesar de las muchas críticas que hay, muchas muy consistentes sobre la candidatura del Hijo, Milei sostuvo que lo va a mantener. Milei está en Estados Unidos por quinta vez en este viaje que hizo a Idaho. Hay un campamento de multimillonarios que se va a encontrar con algunos de los empresarios de Silicon Valley, de las empresas de tecnología, de inteligencia artificial, y al mismo tiempo acaba de sacar un comunicado, Presidencia de la Nación, sobre Hamas. Lo incluyó al grupo terrorista Hamas dentro del registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y a su financiamiento. Lo comunicó oficialmente el gobierno de la Nación a través de este comunicado. También la Unidad de Información Financiera, que es el organismo que tiene este registro, y que esto tiene, además de la cuestión principalmente política, porque Hamas es la organización terrorista que perpetró el atentado el año pasado contra Esto no se había Israel. Hecho, ya no. En su momento había estado, después creo que fue retirado y ahora lo vuelve a incluir el gobierno de Milei. Tiene, principalmente te diría, el gesto internacional con aquellos otros países que también apuntan contra Hamas. A nivel local hay una serie de regulaciones vinculadas al tema del lavado de dinero, vinculado a esta decisión del gobierno, pero principalmente es el gesto geopolítico del gobierno. Bien, atención que a las 11 de la noche, a las 23 horas, llega a 24 los viernes Mesa de 4, con Roberto Bobby Mena, con Alejandro Puelvas, con nuestro compañero Pablo Ponzoni y con Cristian Balbo.
en esta edición, obviamente el caso Loan, una red de encubrimientos. Hoy, 23 horas, mesa de 4. Nosotros nos estamos retirando, se quedan con Pablo Caruso y equipo en QR. Nos reencontramos el lunes próximo, 20 horas. Tengan todos muy buen fin de semana. Chau.